que es muy aburrido, que aquí no hay nada que hacer. Así que yo me dije, yo tengo que ver eso con mis propios ojos. Bien, guapuris, bienvenido a tu canal de Kędzin en Polonia. Y hoy me encuentro en una de las ciudades, yo le digamos, un poquito polémica. Y es que fíjate que yo tengo algunos amigos polacos de Cracovia y también tengo algunos conocidos lugareños de aquí de Katowice. Y le he preguntado, a ver, ¿qué hay de bueno o qué hay que ver aquí en Katowice? Y fíjate que todos me dicen que no, que es muy aburrido, que aquí no hay nada que hacer. Esto se va a poner feo. Así que yo me dije, yo tengo que ver eso con mis propios ojos. Me voy a trasladar directamente a Katowice para mostrarte esta linda y espléndida ciudad. Y tú me vas a decir a mí entonces si es aburrida o no, o si no tiene historia que contarte. Así que para llegar aquí hay muchas formas. Nosotros lo hicimos en carro, pero también puedes venir en tren y en autobús. De hecho, yo te tengo un documental en autobús desde Cracovia hasta aquí a Katowice por tan solo de 4 a 5 euros, que vendrían siendo más o menos como 5.50 dólares estadounidenses. Vamos a descubrir aquí qué nos trae aquí Katowice y tú me vas a decir a mí, ¿realmente es aburrida? ¿No es aburrida? Así que fíjate que el día de hoy hace un tremendo clima. Así que, guaporis, vamos a empezar nuestra aventura aquí en Katowice. Y bien, nuestra aventura comienza aquí, en Rynek. Rynek significa Plaza Central y es aquí el sitio, digamos, más importante o digamos el centro de Katowice. Y bueno, aquí te vas a encontrar con algunas cosas, cafeterías, restaurantes. A mi espalda te encuentras con el ayuntamiento. Un dato interesante, si ves el ayuntamiento, tiene una edificación un poco moderna comparado al edificio que ves atrás, que es un tipo de arquitectura más conocida aquí en la vieja Europa. Y eso es una de las tantas cosas que te quiero contar, esos contrastes enormes que tiene aquí Katowice entre la arquitectura vieja y la arquitectura nueva, pero eso te lo voy a decir más adelante. Aquí la Plaza Central, como puedes ver, es uno de los favoritos para los lugareños y simplemente aquí vienen a sentarse, a relajarse, a tomar el sol, si hay sol como el día de hoy, y a simplemente tomar la vida con calma. Es como un sitio para sentarte y recargar energía y continuar tu día a día aquí en Katowice. Además, al fondo vas a encontrar una enorme plaza y, como te lo dije, cafeterías, bares, restaurantes. Incluso vi por aquí en una azotea los bolos y unos billares, así que te vas a encontrar de todo. En nuestra aventura entonces empieza aquí, en la Plaza Central, con este contraste de arquitectura hermosa que nos encontramos aquí en Katowice. La ciudad de Katowice se convirtió en una potencia industrial por allá en el siglo XVIII. Y es que en esta época se descubrieron las grandes reservas de carbón que existían a lo largo de toda la ciudad. Entonces, desde esa época se empezaron a crear minas de carbón. Pero quédate allí, porque vamos a ir a visitar uno de los complejos habitacionales creados en 1906 más o menos para los trabajadores de las minas de carbón y sus familiares. En aquella época era para gente pues de recursos muy bajos. El día de hoy digamos que es para gente de muchísimo dinero. Así que vamos a visitar ese complejo habitacional que no tiene nada que ver con lo que se creó en 1906, pero es un sitio que tienes que visitar aquí en Katowice porque es impresionante y sé que te va a gustar. Y como lo ves, aquí en Katowice hay mucha historia que contar. Es una ciudad excelente, el transporte público, una belleza, una ciudad limpia con una mezcla de cultura, mezcla de arquitectura. Así que, guapuros viajeros, vamos a seguir descubriendo aquí Katowice. Bueno, y a solo unos escasos minutos de la Plaza Central, aquí nos encontramos con este monumento que está más o menos como a unos 50 metros de la Plaza Central. Y este monumento está dedicado a los exploradores y exploradoras de aquí de Katowice que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Así que tienen este hermoso monumento aquí en conmemoración. Seguimos con
nuestro recorrido aquí en la ciudad de Katowice y fíjate que desde la plaza central que la tenemos aquí a mi espalda, creo que no la vas a ver porque el sol está candente, son más o menos como unos 5 minutos y nos encontramos este imponente edificio de la época soviética. Era un edificio que se construyó en su momento, edificio residencial, que caben nada más y nada menos de 3.000 a 4.000 personas. Pero adivina, ese no es el dato interesante que yo te quería contar, porque edificios como este te lo vas a encontrar por toda Polonia, ya que como sabemos desde la época soviética se crearon muchos de estos edificios residenciales. Lo impresionante de esto es que enfrente, a nada más o menos como unos 50 metros, te encuentras una estructura totalmente moderna como el edificio que vemos aquí. Y con esto no quiero decir que Polonia no tiene estructuras modernas como las que tenemos aquí. Por ejemplo, Varsovia, que es la capital de Polonia, es totalmente nueva y moderna. Pero encontrarse con este contraste de edificios soviéticos y edificios modernos en tan solo 50-60 metros es el dato interesante. Así que vamos a seguir nuestro recorrido por aquí en Katowice a ver qué más nos encontramos. Imponente este edificio que ves aquí. La verdad que cuando estás aquí lo ves enorme. Y ahora nos encontramos en uno de los edificios más icónicos de aquí de Katowice, creado en 1971. Lo vemos aquí a mi espalda y su nombre es Spodek. Spodek en polaco significa la forma que tiene el edificio, que es una forma así como de UFO, como de platillo volador, y caben nada más y nada menos que alrededor de 11.000 personas. Se utiliza como centro de convenciones, para actividades, conciertos, en fin, muchas otras cosas más, pero como te lo digo, es uno de los íconos de aquí de Katowice. Y ahora que nos encontramos aquí cerca del imponente, yo le llamo UFO, ¿no? Pero ya yo te dije cómo se llama este imponente edificio. La verdad es que cuando ya estamos aquí cerca, se ve impresionante lo enorme que es. Como te había contado, caben alrededor de 11.000 personas y se está destinado para muchísimas actividades, tanto deportivas como de música. En fin, hacen muchísimas cosas aquí. Este edificio enorme, uno de los íconos de Katowice. Guapurri viajero, deja que nos encarguemos de tu estadía aquí en Polonia y que tus vacaciones sean todo un espectáculo. Desde la recogida en el aeropuerto, traslado al centro de la ciudad, reserva del hotel, reserva los lugares más turísticos de Polonia, por ejemplo, al campo de concentración de Auschwitz, las minas de sal. En fin, nosotros nos encargamos de todo para que tú no te preocupes y tu visita a Polonia sea toda una experiencia maravillosa. Tenemos actividades para todas las épocas del año, para verano, ahora en otoño y por ahí, Guapurri, fíjate, viene el invierno y sí, aquí te dejo incluso un video de mi primera vez cuando fui a esquiar a Zakopane. Si quieres esquiar aquí, nosotros te organizamos todo. Aquí tienes un correo electrónico para que nos escribas y te enviaremos una cotización, eso sí, ajustada a tu presupuesto. También aquí tienes el WhatsApp que nos puedes contactar. Así que, Guapurris, mientras tanto, sigamos descubriendo Katowice. Siguiente parada y nos encontramos en uno de los centros comerciales más importantes de Katowice y el más grande, que se llama Galería Katowice. Como lo ves aquí, es un centro comercial con arquitectura moderna donde vas a encontrar muchísimas tiendas por departamento, boutiques, restaurantes, cafeterías, de todo un poco. Pero además de que es un centro comercial, es la estación principal de autobuses y trenes, como lo ves aquí a la espalda. Es decir, aquí es donde se concentra muchísimo el movimiento de Katowice, por no decir que todo. Es muy parecida a la de Cracovia. En Cracovia tenemos una que se llama Galería Krakowska y es igualita. Está un centro comercial y también es la estación principal de autobuses y trenes. Entonces aquí es un lugar donde conviven los lugareños y se concentra la vida. Ven, acompáñame adentro a ver qué tal nos vamos a encontrar. Vamos. Bueno, y una vez aquí dentro lo vamos a encontrar con todas las tiendas famosas que te puedes imaginar en cualquier centro comercial, boutique, supermercado, hay de
todo aquí en esta galería Katowice. Y lo impresionante también, lo que me gusta es la arquitectura. Mira la arquitectura súper mega moderna, como la puedes apreciar ahí, súper moderna. La verdad que a la gente de Katowice, a los lugareños, esto es lo que le encanta. Sí he podido conversar con algunas personas y sí les encanta este tipo de estructuras así bastante modernas dentro de la ciudad, en el casco viejo. Mira, hermoso, la verdad que es un centro comercial que no tiene nada que envidiarle a ninguno de otro de los primer mundo. Incluso podría decirte que es hasta más bonito que Galería Krakowska, que es la que tenemos allá en Cracovia, que sí, es más grande Galería Krakowska, pero yo creo que Galería Krakowska es como más cuadrada. Esto aquí por lo menos tiene como un poquito más de diseño, un poquito más así como de ambiente moderno. Entonces aquí ya como lo ves, entonces te encuentras de todo un poco. Elegancia, la de Francia, como dirían por ahí. La verdad que me gusta. Apenas uno entra, se siente una vibra así bastante moderna, así bien parisiana. Me recuerda mucho también a Panamá. En Panamá tenemos muchos centros comerciales muy, pero muy modernos. Y este me entró como una vibra así de sentirme muy cerca de Panamá. Un dato curioso, fíjate, hoy es lunes y son más o menos como las 2 de la tarde. Y esto está repleto de gente. La gente tomándose su café, haciéndose su vida. Yo no sé si es que no trabaja o no, pero como ves, hay vida aquí en Katowice lunes a las 2 de la tarde. Y es que, como te decía, además de ser un centro comercial, es la estación principal de autobuses, por lo cual aquí se concentra muchísimo tráfico. Muy bien, y llegó la hora de comer para recargar energías, así que nos trasladamos aproximadamente unos 8 o 9 minutos en carro desde el centro, porque vamos a ir a uno de estos restaurantes que ya te lo he presentado en otros lugares, estos restaurantes que son tipo fonda y porque la comida ya está hecha, comida así casera, y es muy tradicional de aquí de Polonia, así que vamos a ver qué comida nos encontramos y ver si está riquísima, ¿no? Yo creo que sí, porque no he tenido mala experiencia con este tipo de restaurante, así que es hora de degustar platos de comidas, de la comida tradicional polaca. Y el restaurante se llama Obiady Domowe y aquí tienes el menú, habían varias cosas. Yo pedí este de 26 zlotys, que al cambio te lo dejo aquí, pero estaba delicioso. La verdad que es un filete de pollo, como lo ves ahí, con ensalada y arroz. Y ahora hemos llegado a Nikisowiec. ¿Te acuerdas que te dije que íbamos a ir a uno de los complejos habitacionales más impactantes de la época de la minería? Pues esto está situado en el barrio de Nikisowiec y fue construido en los terrenos que ocupó una mina de carbón en la finca conocida como Gieszelbach, perteneciente a la población de Gieszowiec. La empresa metalúrgica George von Giesys Ervens construyó un proyecto inmobiliario dedicado a sus empleados y a sus familias. El plan fue encargado a 2 arquitectos jóvenes provenientes de Charlottenburgo, que hoy en día es Alemania. Emil y Georg Schillmann fueron los encargados, lo que fue una novedad en sí, dado que las casas destinadas a la clase obrera no eran diseñadas hasta entonces por arquitectos. Dicho desarrollo planeaba algunos requisitos sociales para cumplir, como contar con instalaciones eléctricas, hidráulicas, drenaje de agua corriente y así como áreas comerciales. La construcción comenzó en 1908, siendo en 1915 el año en que se hizo el bloque de viviendas más visible. Las obras en el área se prolongarían hasta 1924, siendo la iglesia de Santa Ana la última en construirse. Dicho edificio de estilo neobarroco fue consagrado en 1927. Hoy día es una zona de muchísimo dinero, nada que ver con lo que era antes. Bien, guapurri viajeros, de esta manera hemos llegado a la parte final. Espero que te haya gustado este contenido y ahora sí, dime tú aquí abajo en los comentarios, ¿es Katowice realmente una ciudad aburrida o no? A mí realmente me pareció espectacular, me encantó y por supuesto que sí que voy a volver. Así que, guapurri, déjame abajo en los comentarios qué tú opinas. Y por otro lado, fíjate, aquí tienes unos videos que te van a encantar. Si este video de Katowice te gustó, aquí tienes otros videos para que te los veas y disfrutes y conozcas un poquito más de Polonia conmigo. Y bien, guapurris, entonces hasta aquí llegamos y nos vemos en la próxima aventura.